Hola, hola. Hola chicos. Muy bien chicos, pues gracias por estar viendo esta plática como secuencia de su curso de terapéutica quirúrgica y hoy, el día de hoy vamos a hablar específicamente del periodo preoperatorio, que es un periodo importante en donde suceden muchas cosas em, que van a influir definitivamente en el pronóstico del paciente. Entonces, es una clase bastante sencilla y espero que, a pesar de que es una clase grabada, puedan poner atención e ir siguiendo las ideas que intento transmitir aquí. Entonces, el periodo preoperatorio es la fase que se abarca desde la decisión de realizar la cirugía del paciente hasta el momento en el que el paciente entra a quirófano, en donde empezaría el periodo transoperatorio. Y fíjense muy bien, aquí el objetivo principal del periodo preoperatorio, pues es optimizar en la medida de lo posible las condiciones del paciente para que cuando entre a quirófano, pues tenga menos riesgo y por lo tanto mejores resultados después de la cirugía. Pero ¿a qué nos referimos con optimizar las condiciones del paciente? Bueno, pues en el periodo preoperatorio, existen a su vez varios pasos o varias cosas que se hacen. Una es la evaluación preoperatoria, en donde pues básicamente ahorita lo veremos, es preguntar al paciente sus antecedentes, qué medicamentos consume y pues hacer un correcto diagnóstico. Eso es parte de la evaluación. Luego viene la preparación preoperatoria como tal, que son todas las medidas que llevaremos a cabo para como tal preparar al paciente para la cirugía, que firme sus hojas de cirugía, dejarlo en ayuno, ahorita veremos cuánto es necesario, ponerle medicamentos para empezar a darle tratamiento a la patología que está cursando. Y por último, lo que se haría en el periodo preoperatorio, pues es la evaluación preanestésica en donde los anestesiólogos van a ver al paciente junto con sus estudios y laboratorios. Ellos determinan qué tipo de anestesia se va a realizar y pues los riesgos anestésicos que ellos, pues digamos que se encargan de determinar con ayuda de algunas escalas que ya vieron en la clase de anestesia. Entonces, en cuanto a la evaluación preoperatoria, pues como ya les dije, obviamente no vamos a operar a un paciente que no conozcamos sus antecedentes, ¿no? Incluye la historia clínica, preguntarle si es cardiópata, si es hipertenso. Aquí les preguntaría si ustedes creen que sea importante saber si el paciente tiene alguna enfermedad cardíaca, por ejemplo. Pues claro que sí, ¿verdad? Porque entonces los riesgos a los que nos vamos a enfrentar con este paciente pues serán diferentes al paciente que no tiene nada y que viene por una patología sencilla y que no tiene otros antecedentes. Obviamente el examen físico incluye la zona que vamos a operar, pero también el examen físico, por ejemplo, que hacen los anestesiólogos de la vía aérea para evaluar qué tan difícil será intubarlo, ¿no? Todo esto viene en la evaluación preoperatoria y es básicamente saber el estado de salud en general con el que llega el paciente al procedimiento quirúrgico. Como parte de esta evaluación preoperatoria, hay que solicitarle a prácticamente todos los pacientes estudios complementarios para ver cómo están en términos bioquímicos. Y digo casi siempre porque, por ejemplo, no sé si a alguien se le puede ocurrir alguna situación en la que no es necesario utilizar o pedir estudios complementarios. ¿A alguien se le puede ocurrir? Por ejemplo, cuando hay cirugía de urgencia extrema, como un baleado, un acuchillado que está no estable en la parte hemodinámica, pues en ese paciente no hará falta pedir nada y puede entrar así directo a quirófano y conforme pase la cirugía se van sacando los estudios que se necesitan. Por eso digo casi siempre. Y aquí pues pueden ver lo que pedimos de forma genérica, ¿no? Cualquier paciente que va a ser sometido a una cirugía electiva o de urgencia requiere biometría hemática, tiempos de coagulación, por lo menos esas dos cosas, y
como opcionales pero deseables, electrolitos, función renal, ¿no? Urea, creatinina, bilirrubinas, función hepática. Todo eso nos ayudará a nosotros y también al anestesiólogo a hacer una planeación de su anestesia, ¿no? Si es un paciente con insuficiencia renal que tiene aumento de su creatinina, pues la depuración de los fármacos será diferente y entonces todos esos valores nos ayudarán a nosotros como cirujanos y a los anestesiólogos, pues a hacer una planeación, una evaluación preoperatoria más adecuada. Y en pacientes seleccionados, por ejemplo, pacientes mayores de 50 años o con antecedente de hipertensión y cardiopatía, pues hay que pedirles, si es cirugía electiva, un electrocardiograma y una placa de tórax. Muy bien. La valoración preoperatoria siempre es deseable. Cuando ustedes sean internos, pues verán que es un pendiente continuo ir a pedir a los pacientes que se van a operar valoración preoperatoria y está indicada, básicamente es una visita con el médico internista junto con todos tus estudios, todos el electrocardiograma, placa de tórax, para que ellos pues te echen un vistazo antes de operarte y determinen si desde el punto de vista cardíaco, pulmonar, pues si eres susceptible a someterte a una cirugía. ¿En quién está indicado solicitar valoración por medicina interna? Pues en pacientes que tienen comorbilidades importantes y que puedan intervenir en el riesgo quirúrgico. Por ejemplo, diabetes o hipertensión descontrolada, si el paciente tuvo antecedente de una angina o tiene stents coronarios y va a ser sometido a cirugía, requiere ir a una valoración preoperatoria. Si el paciente tiene obesidad mórbida con IMC de más de 40, requiere una valoración preoperatoria, así como aquellos pacientes que cursen con EPOC, asma, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca o alguna otra enfermedad que pues, digamos que pueda ser optimizable antes de la cirugía. Por ejemplo, si un paciente tiene también hipotiroidismo o hipertiroidismo, o tienen lupus o alguna otra condición que pueda complicar la cirugía, siempre será necesario que los médicos internistas nos apoyen viendo al paciente y ellos que pues tienen mucha más experiencia con esos casos emitan una valoración, ya sea favorable o desfavorable de la cirugía y también obviamente con las recomendaciones que ellos pues recomienden del paciente. Por ejemplo, ellos le ponen, no, pues sugerimos que no se le pasen muchos líquidos porque es cardiópata y sugerimos que se ajusten los medicamentos de acuerdo a la función renal. Sugerimos darle enoxaparina porque tiene obesidad y tiene alto riesgo de trombosis. En fin, ellos ponen en su hoja, que ya la verán ustedes después cuando entren al hospital, una serie de recomendaciones muy importantes que tenemos que seguir los cirujanos, pues para mejorar los resultados postoperatorios. Aquí les pongo algunas de las valoraciones o las escalas de valoración que se utilizan, no todas, pero pongo las más importantes. La de la ASA, que utilizan nuestros amigos anestesiólogos, muy importante sabérsela, pues a lo mejor no de memoria, pero sí siempre tenerla en el teléfono a la mano porque se usa con mucha frecuencia en el hospital y nos da un panorama general del estado de salud del paciente recordando desde ASA 1 que es un paciente totalmente sano, que no fuma y no consume alcohol, como todos ustedes que están viendo aquí la clase, todos son un ASA 1 obviamente, hasta el ASA 6 que es un paciente que está en muerte encefálica y que va a ser sometido a una procuración orgánica para donación de órganos, ¿no? Mientras más alto es el ASA, pues más alto también es el riesgo de que tenga complicaciones el paciente. Eh, pues así es, ¿no? Entonces, esta es la clasificación de ASA. La clasificación de Goldman eh, estima el riesgo cardiovascular para cirugía no cardíaca, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión, problemas de insuficiencia cardíaca y van a ser sometidos a cirugía de vesícula o de hernia. Bueno, pues tienen que ir a la evaluación preoperatoria y que el internista emita un número de Goldman pues, para ver si vale la pena operarlo o si es demasiado alto el riesgo y pues mejor que viva con sus molestias de la vesícula o de la hernia, ¿no? Muy importante. Utilizan también Caprini, que es una escala que se usa para estimar el riesgo de trombosis venosa profunda y enfermedad tromboembólica, ¿no? Como pueden ver, no voy a detenerme con cada uno de los ítems de las valoraciones. Por favor, si les
Si les interesa, búsquenla en lo particular para echarles un vistazo. Pero, por ejemplo, esta la usamos con mucha frecuencia y se usa para que los pacientes no desarrollen trombosis venosa y luego les dé una TEP, o sea, una tromboembolia pulmonar y se mueran después de la cirugía, ¿no? Suena a que puede ser relevante para el postquirúrgico. Entonces, mientras más alto sea tu Caprini, pues más alto es el riesgo de trombosis y por lo tanto, como pueden ver en la tabla de abajo, pues se recomienda que se use heparina de bajo peso molecular, por ejemplo, para el posoperatorio, además de medidas compresivas. Entonces, no voy a andar mucho más, pero la escala de Caprini se usa para un riesgo tromboembólico, échenle un vistazo. Y todas estas valoraciones, pues idealmente en el paciente que va a ser sometido de forma programada a cirugía, pues tienen que irse llenando para ver qué recomendaciones se van a hacer en el preoperatorio y en el posoperatorio. Muy bien. Y ya pasaríamos de la parte de evaluación preoperatoria ahora a la preparación preoperatoria, ¿no? Ya lo evaluamos muy bien, ya tenemos todos los riesgos, idealmente, salvo que sea un paciente de urgencias o de una urgencia absoluta, pues ahí no se hace casi este, ninguna valoración extra preoperatoria. Y en la preparación, pues vienen varias cosas, ¿no? Que si el ayuno, la suspensión de medicamentos, la optimización de comorbilidades, la profilaxis antibiótica que vamos a ir viendo ahorita cada uno de los ítems, y en algunos casos la preparación intestinal y el rasurado o la tricotomía de la región a intervenir. Y aquí es muy importante decir, muchachos, que lo que vamos a ver pues digamos, preparación preoperatoria general, pero en cada una de las cirugías tiene cierto tipo de preparación especial. Por ejemplo, la cirugía de colon pues requiere preparación intestinal, lo que quiere decir que el paciente toma unos laxantes con antibióticos antes para que el colon esté más limpio para la cirugía, por ejemplo. Para cirugía de neurocirugía, pues tienen que hacerle tricotomía, o sea, rasurarle la parte de la cabeza que van a intervenir, por ejemplo para cirugía cardíaca. Pues a veces parte de la preoperación, de la preparación preoperatoria para cirugía cardíaca es que el paciente haga algo de ejercicio preoperatorio para mejorar su clase funcional y entonces le vaya mejor para después de la cirugía. Entonces, cada cirugía se debe estudiar en forma particular, pero aquí les voy a presentar las cosas más generales que aplican prácticamente para todos. Entonces, una de las cosas importantes para entrar a quirófano, siempre es deseable tener unas horas de ayuno, y esto es para evitar que nuestro estómago esté lleno con comida y que en la inducción anestésica podamos vomitar y broncoaspirar, ¿no? Obviamente hay pacientes en los que no se puede esperar el tiempo deseado de ayuno, por ejemplo, un baleado o un acuchillado, pues no puede esperar a que pasen 8 horas de su último alimento sólido, pero siempre que se pueda esperar, pues es deseable para disminuir el riesgo de broncoaspiración. Y como bien dice aquí, todo esto lo estoy sacando de la guía del ERAS de cirugía abdominal, que les recomiendo que la lean. Por ahí, recuérdenme, se las paso en la clase práctica. Y bueno, son 8 horas de ayuno o de no consumir alimentos sólidos. Esto incluye también algunos lácteos, ¿no? Leche, yogur no se puede consumir 8 horas antes y hasta 4 a 2 horas antes uno puede tomar un poco de líquido, un poquito de jugo, siempre y cuando no sea diabético. Puedes tomar un poco de líquido y no hay problema con el tema de la broncoaspiración. Y esto que les pongo aquí, pues es obviamente importante, no es una contraindicación absoluta para cirugía de urgencia, ¿no? O sea, que si el paciente no cumple ayuno pero está todo séptico y hay que operarle un absceso que tiene y se va a morir si no, pues no podemos esperar 8 horas, mejor lo pasamos y ya pues con el riesgo que hay que aceptar que es más alto, ¿no? La profilaxis antimicrobiana se usa prácticamente para todos los procedimientos y para los que no sepan lo que significa, pues la profilaxis es básicamente administrar antibiótico de forma preoperatoria para así disminuir la flora de bacterias que hay en la piel en el momento de la incisión con el bisturí y entonces por lo tanto disminuir la probabilidad de desarrollar infección del sitio quirúrgico.
Esto se hace siempre o se debe hacer siempre y es muy importante porque, sobre todo en cirugía programada, ¿no? Si vamos a operar una hernia, por ejemplo, y le vamos a poner una malla, pues queremos que en la piel de la superficie haya la menor cantidad de bacterias posibles y además, obviamente, haremos nuestra antisepsia, como ya hemos aprendido con Isodine del centro a la periferia, pero pues para estar todavía más seguros le damos eh, antibióticos profilácticos, ¿no? Y solamente se les da profilácticamente, o sea, antes de la cirugía y ya después ya no. Solamente tiene como función, sobre todo en cirugías limpias, disminuir la flora de las bacterias de la piel a la hora de la incisión y en el posquirúrgico estrictamente no es necesario continuarlo, ¿no? Tratamiento del dolor, esto no siempre se hace de forma preoperatoria. Me refiero, por ejemplo, al paciente que tiene apendicitis, ¿no? Perdón que están ladrando aquí mis perritos. Ujú. Em, Insisto, no a todos los pacientes se les premedica antes de la cirugía para el dolor, porque algunos no tienen dolor, ¿no? Por ejemplo, si viene alguien con una hernia umbilical que le molesta solo cuando hace ejercicio, por ejemplo, pues antes de la cirugía no tiene dolor. Pero si antes de la cirugía tienes dolor, como en una apendicitis, por ejemplo, pues será parte de la buena praxis, ¿no? Dejarte en ayuno, ponerte tus antibióticos y también darte algo para el dolor para que estés lo más cómodo posible y que no se siga desatando esta respuesta inflamatoria o esta respuesta metabólica a la enfermedad y después a la cirugía, ¿no? Bueno, en algunos casos es necesario también como parte de la preparación eh, pedir concentrados de sangre para la cirugía, por ejemplo, en pacientes que tienen una cirugía con un sangrado activo, ¿no? Por ejemplo, un baleado, un acuchillado, que es muy frecuente aquí en el Hospital General, por ejemplo, pues parte de la preparación, además de operarlo rápido para que deje de sangrar, pues es pedir sangre al al banco de sangre. Ahora, si no fuera un baleado, pero por ejemplo es una cirugía de onco por un cáncer que es muy grande, en el riñón, por ejemplo, que está muy cerca de la vena cava, y el paciente entra programado, bueno, pues tanto nosotros los cirujanos como el urólogo o el anestesiólogo, pues hay que anticiparse a que probablemente podamos tener algún problema en la cirugía con sangrado y antes de que entre el paciente asegurarnos que eh, que tenga cruces y hemoderivados disponibles. Todo esto, obviamente, salud, para cirugía programada, todas las recomendaciones de cruce de hemoderivados vienen tanto de la valoración preanestésica como de la valoración preoperatoria y también lo que el cirujano piense, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, a lo mejor para el internista solo va a ocupar un paquete, pero pues, tú sabes que es una cirugía que va a sangrar porque pues ya por tu experiencia o lo que sea, pues le pides más de un paquete, aunque el doctor solo haya pedido uno de medicina interna, por ejemplo. Y bueno, está indicado el cruce de hemoderivados en pacientes con alto riesgo de sangrado o pacientes con poco sangrado permisible, que hay unas fórmulas para calcular eso, pero básicamente si tienes una anemia importante antes de la cirugía y te van a operar por alguna razón, pues tienes que tener eh, eh, pues por lo menos un paquete o dos de sangre disponible dependiendo del procedimiento. Y también está indicado en pacientes con sangrado activo. Aunque su hemoglobina preoperatoria sea adecuada, pues si la patología por la que te van a operar o si sabemos que tienes sangrado activo de algún lado, pues es importante contar con la sangre para el evento quirúrgico. Y esto, chicos, pues no lo podemos olvidar, de hecho es lo más importante, ¿no? Es antes de la cirugía, el paciente tiene que firmar el consentimiento informado. Tiene que estar debidamente llenado con todos los riesgos y beneficios esperados del procedimiento, la firma autógrafa del médico tratante y del paciente, o en su caso, porque ahí a lo mejor alguien estará preguntando, ¿y qué pasa si el paciente no puede firmar porque está baleado o tuvo un accidente de tránsito? Y está inconsciente y no está en capacidad de dar su autorización para hacer la cirugía. Eso sería, espero que a alguien se le haya pasado por la mente esa pregunta. Y ahí yo les preguntaría qué creen que hay que hacer, que puede pasarse a operar el paciente a pesar de que no dé
expresamente su consentimiento o habría que esperar a que se localizara un familiar, por ejemplo, un familiar en primer grado para que nos autorizaran. Ahí ustedes qué opinan. Ahí no les dejo yo la respuesta ahora, pero espero que lo piensen y que me recuerden en la clase práctica para hacer esta aclaración y así veo si vieron la clase hasta este momento. Eh, Muy bien. Y bueno, vamos a ver por último un caso clínico, digamos, real para poner en la práctica lo que hemos platicado. Entonces, pues usted ya es interno y se encuentra de guardia en el hospital, en urgencias, y aquí hay un paciente de 18 años de edad que no tiene alergias ni padecimientos crónicos, hospitalizaciones, ni ningún antecedente, e inicia hace 24 horas con dolor abdominal en la región periumbilical, que él lo cataloga como intenso, y que se acompañó de náuseas y vómito en 2 ocasiones, además de sensación de fiebre. Acudió a valoración médica con un médico particular, quien recetó butiliocina y ketorolaco. Sin embargo, no presenta mejoría de la sintomatología, por lo que acude a su servicio de urgencias. Y el paciente refiere que el dolor inicialmente hace 24 horas era 4 de 10 y que ahora se ha aumentado a 7 de 10. A la exploración física, pues aquí ustedes pueden ver los signos vitales, ¿no? Glasgow de 15 puntos, taquicárdico, ¿no? 104, sin soplos ni agregados. Y en el abdomen se percibe una peristalsis hipoactiva, o sea, menos peristalsis de lo normal. El abdomen es plano, es poco depresible y muestra dolor a la exploración de la fosa ilíaca derecha. El signo de McBurney es dudoso, pero tiene el signo de psoas, talopercusión y rebote positivo. Entonces, hasta el momento, yo sé que no estamos aquí en vivo, chicos, pero ¿qué diagnóstico de sospecha tendría usted hasta el momento? ¿Y solicitaría usted algún estudio? ¿Creen que es necesario realizar algún estudio complementario? Voy a hacer aquí una pequeña pausa para que lo piensen y espero que si están en su casa lo digan en voz alta o por lo menos un par de diagnósticos. Entonces, al paciente en el servicio de urgencias, pues espero que hayan sospechado que tenía una apendicitis, ¿no? Es un paciente joven que empieza hace 24 horas con dolor periumbilical, ahora le duele en el punto de McBurney, sobre todo en la fosa ilíaca derecha, y tiene signos apendiculares positivos. Se le pidió un ultrasonido que no era estrictamente necesario, pero para confirmar el diagnóstico y se observa a nivel de fosa ilíaca derecha una imagen tubular no compresible de 11 milímetros de diámetro con presencia de una imagen sugestiva de fecalito compatible con apendicitis aguda no complicada. Se valoró por cirugía, se confirma el diagnóstico de apendicitis y se indica pasar a quirófano para realizar apendicectomía laparoscópica. Estos son los laboratorios que tenía a su ingreso. Si a alguien les llama la atención alguno, espero que lo piensen o lo digan por ahí en voz alta y después me dicen en la clase cuál era el valor que estaba alterado en los laboratorios del paciente con apendicitis para que yo así sepa que pudieron ver la clase hasta este momento. Muy bien. Y entonces, ¿qué indicaciones se le pondría a este paciente? Yo aquí les voy a ayudar y después les voy a pedir que ustedes hagan algunas indicaciones. Entonces, lo que se le puso a este paciente fue primero ayuno, soluciones, es muy importante. Me parece que hay una clase después en el curso de manejo de soluciones, pero cuando el paciente está en ayuno, eh, normalmente se le coloca una vía periférica, una canalización, como lo que ya vimos en el laboratorio, para que le podamos sustituir sus líquidos basales mientras esté en ayuno. En este caso, solución Hartmann para 12 horas. Ya se tomaron los laboratorios que ya los vieron por ahí en la diapositiva pasada y se le indicó omeprazol, ceftriaxona, metronidazol, paracetamol y ketorolaco. Si a ustedes les hubiera gustado que se le pidiera algo extra o que se le indicara algo extra, pues ahí apúntenlo por favor y lo podemos platicar con mucho gusto en la clase. Y aquí les voy a poner un video de la cirugía. Espero que se vea bien. Déjenme ver.
Ya salí aquí, chicos, perdón. A ver, aquí está. Disculpen compartir. Espero que se vea ahí bien la pantalla. Les voy a ir adelantando aquí y les voy a ir explicando lo que estamos haciendo. Este es un video de un paciente real, por supuesto, que se operó recientemente. Y bueno, aquí estamos haciendo ya, hacemos un abordaje laparoscópico a través del ombligo, ponemos una camarita con unos puertos de trabajo. Después les daré una clase específico de algunas cosas abdominales. Y bueno, aquí lo que estamos haciendo es ir tocando para introducir los trócares, ¿no? Como los pueden ver, tenemos unos trócares que son pues como unos popotitos o unos puertos de trabajo que atraviesan, digamos, la pared abdominal y entran hacia el abdomen y nos permiten introducir pinzas a través de ese tubo que pueden ver ahí de plástico. En este caso, para hacer una apendicectomía. Entonces estamos poniendo los trócares y miren cómo le voy a adelantar un poquito. Ya pusimos los dos puertos de trabajo, aquí hay uno y por ahí arriba debe estar el otro ya. Y entonces ahora sí nos vamos a disponer a buscar el apéndice que está en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Por ahí ahorita nos debemos ir hacia el sitio del apéndice y miren cómo, me voy a adelantar un poquito, pues ahí estamos ya encontrando algo de pus y algo de, pues de líquido anormal, digamos, en el abdomen y con la pincita que está en la pantalla, es un aspirador, pues vamos aspirando el líquido para que no se riegue y vamos buscando el apéndice que se puede ver ahí justo al centro a la izquierda de la pantalla, llena de esa nata de fibrina y líquido, como pueden ver allá atrás, que eso es en este caso concluyente con el ultrasonido, ¿no? Un apéndice no perforada, pero sí ya bastante inflamada. Ahí estamos aspirando y estamos despegando el apéndice de sus adherencias ahí a la pared abdominal. Le voy a adelantar un poco. Y miren cómo aquí ya tenemos prácticamente el apéndice pues agarrada con nuestra mano izquierda y con la mano derecha estamos abriendo un espacio en el meso, que si ustedes recuerdan sus clases de anatomía, esa grasita, no sé si se ve aquí mi mouse en la grabación, pero esta grasita que está debajo del apéndice se llama mesoapéndice y es básicamente por donde pasa la arteria y la vena apendicular. Entonces tenemos que disecar el mesoapéndice para entonces poder ligar o en este caso cauterizar la arteria y que nos permita ir avanzando. Miren cómo le hice ahí un hoyito con con la pinza y con el dispositivo de energía vamos a ir cauterizando todo el meso. Déjenme regresar un poquito para que vean el efecto de la pinza de energía. A ver si carga. Ujú. Ahí está. Entonces miren cómo esta pinza nos permite agarrar em, entre las dos puntas de la pinza los tejidos e ir cauterizando e ir cortando al mismo tiempo el meso con la arteria pendicular. Y miren cómo aquí nos vamos acercando ya a la parte final de la disección del meso. Le voy a adelantar un poco. A ver. Estamos esperando. Le voy a adelantar un poquito más. Y entonces miren cómo ahora metemos un pequeño hilo a la cavidad abdominal a través del puerto con el que vamos a ligar como lo que hacemos en el laboratorio, pero de forma laparoscópica. Vamos a ligar donde se une el apéndice con el ciego. Y ahí lo estamos apretando. Miren cómo vamos avanzando con el hilo, una vez obviamente que está disecado todo el meso y digamos que ahorcamos la base del apéndice donde se une con el ciego y con eso la aislamos o la separamos del resto del colon, ¿no? Miren cómo se hace ahí
el nudito y lo estamos apretando. Muy bien. Para poderla quitar, le voy a adelantar un poco y después con la misma pinza, miren cómo la agarramos y la cortamos con la misma pincita de energía. Les voy a dejar tantito aquí el video para que lo vean por si nunca habían visto una apendicectomía. Y miren cómo la estamos ahí cortando a la pobrecita apéndice. Miren cómo se llena de humo, de hecho, la pantalla por la generación de calor de la energía bipolar. Y ahí, como pueden ver, ya la vamos separando poco a poquito hasta que la quitamos. Le voy a poner aquí un por 2 de velocidad, porque está un poquito lento. Y listo, ¿no? Eso es. Entonces ya tenemos el apéndice aislada. Y miren cómo ahora vamos, le voy a adelantar un poquito más. Metemos una bolsita a la cavidad abdominal y entonces metemos el apéndice ahí en el interior para poderla sacar de forma segura sin que el apéndice contamine las heridas de los puertos, ¿no? Entonces ahí ya metimos el apéndice en la bolsita y ya la vamos a sacar. Ahí debe verse cuando se saca. Lo voy a dejar tantito ahí. A lo mejor ya lo saqué, no estoy seguro. A ver, yo creo que lo saqué muy rápido. Bueno, ustedes disculpen que no se vio. Y al final, pues revisamos donde hicimos la cirugía y aspiramos el resto del líquido que esté ahí en el sitio de la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y terminamos el procedimiento. Bien, vamos a regresar a la presentación, chicos, si les parece bien. Y bueno, obviamente en el periodo transoperatorio, pues se comprende desde que entra el paciente a quirófano hasta que sale de quirófano al área de recuperación. Y pues básicamente nuestro objetivo en el transoperatorio como cirujanos, pues es intervenir de forma lo más precisa posible al paciente en el menor tiempo que nos sea posible y por lo tanto causando también el menor daño a el resto de los tejidos del paciente. Mientras que en el transoperatorio pues entran en acción nuestros compañeros anestesiólogos que tienen una labor muy importante para monitorizar los signos vitales durante el procedimiento, evitarle que el paciente tenga dolor, además de pues mantener al paciente en una situación de buena homeostasis, ¿cierto? Atendiendo también a las complicaciones, ¿no? Si hay sangrado, pues transfundir al paciente, si está hipotenso, ponerle medicamentos para que deje de estar hipotenso. En fin, es una labor bastante interesante que tienen ellos, sin duda. Para seguir con la evolución del caso, ya con esto terminamos, chicos, pues el diagnóstico preoperatorio pues fue apendicitis aguda, se planeó una apendicectomía laparoscópica. Como diagnóstico posoperatorio tenemos apendicitis aguda fase 2 no complicada, y se hizo una apendicectomía laparoscópica. Y miren cómo este es el abdomen del paciente que tiene tres pequeñas incisiones. Estos son los 7 días de la cirugía, con bastante buena recuperación. Y si son observadores, pues a él se le hicimos tricotomía, o sea que lo rasuramos un poco en la zona del procedimiento, que espero que si alguien vio la clase hasta este punto, me diga después si es correcto hacer tricotomía o si es preferible operar al paciente pues con sus vellos normales, ¿no? Es una pregunta que es un poco truculenta, espero que me la digan por ahí más adelante. Muy bien, y ahora, pues una vez que ya llegamos hasta aquí, chicos, y que ya vimos lo más genérico, pues yo les quisiera preguntar a ustedes, ya lo operamos a este paciente de apendicitis, bueno, de apendicectomía laparoscópica, le fue muy bien, pero ahora, ¿qué seguiría en el posoperatorio? O sea, ¿qué cuidados debería tener el paciente en el periodo posoperatorio? ¿Y cómo redactaría usted las indicaciones médicas? Ven que hace rato pusimos unas indicaciones de antes de la cirugía. ¿Cómo redactaría usted las indicaciones médicas postoperatorias con base en evidencia, obviamente? Por ejemplo, ¿debe continuar el antibiótico este paciente? ¿Debe quedarse en ayuno o debe iniciar dieta? ¿Y por cuánto tiempo debe quedarse en ayuno o al cuánto tiempo debe iniciar la dieta? La dieta puede ser dieta blanda, puede comer un bistec, puede comer mejor líquidos. ¿Ustedes qué opinan?
Eso es parte de la tarea que les voy a dejar para la próxima clase. Yo sé que yo nunca dejo tareas, pero ahora con con este pequeño cambio de la modalidad de las clases, les voy a dejar una pequeñita tarea muy sencilla para la próxima clase. Y así probablemente iremos para yo un poco incentivarlos a que lean antes de la próxima sesión, ¿no? Entonces la tarea es redacte usted en un documento de Word o a mano, como ustedes prefieran, las indicaciones posoperatorias de el paciente posoperado de apendicitis, ¿no? Estas son las que tenía antes de la cirugía y me gustaría que las complementaran o que las modificaran con las indicaciones posoperatorias. Y esas indicaciones posoperatorias las vamos a revisar en la próxima clase del martes con la clase de posoperatorio. Entonces, por favor, hagan sus indicaciones y en la siguiente clase yo voy a empezar con esta revisión de las indicaciones y si tienen alguna pregunta, también por favor, ya saben que me pueden escribir o el día de la práctica lo podemos comentar. Así que nada, chicos, eso es a grandes rasgos el periodo pre y transoperatorio. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla y me la hacen saber el día de la práctica. Y bueno, espero que para la siguiente clase revisen muy bien el periodo posoperatorio, así como las indicaciones. Mañana en la práctica del día miércoles vamos a ver sonda pleural, así como sus indicaciones y la técnica para colocarla. Por favor, revisen la anatomía del tórax a grandes rasgos, ¿no? Sobre todo la anatomía de la pared torácica y de la pleura para que sea mucho más provechosa nuestra práctica el día de mañana. Espero que estén muy bien, chicos. Cuídense mucho. Gracias por ver toda la clase. Saludos.